Un cordial saludo, estimado alumnado. Bienvenido a esta grabación asincrónica de la clase número 2 de la materia seguridad y ética de datos. Vamos a darle continuidad a lo que es estas diapositivas. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que son las políticas de seguridad. ¿A qué me refiero con una política de seguridad? En primera instancia, las políticas de seguridad son declaraciones de tipo formal que tiene un gobierno o una entidad para poder delimitar los actores que tienen acceso a los activos de tecnologías de la información. Esto puede ser, como les digo, en la parte gubernamental como en la parte organizacional. Esta definición viene de una cita que es de Internet Engineering Task Force. Pero tengamos en cuenta que las políticas de seguridad son algunos lineamientos que permitiría promover un equilibrio en las organizaciones, asimismo sobre el manejo y el esquema de su comportamiento. Hablemos de un caso. A mí me interesa siempre hablar con casos sobre esta parte de las políticas de seguridad. Hay un caso de Equifax, que es una de las principales agencias crediticias que hay en Estados Unidos. En el año 2017, esta de aquí sufrió una de las filtraciones de datos más graves en términos de información personal y financiera. Fue algo realmente grande, grande. Este caso del 2017 es donde Equifax gestiona muchos volúmenes de datos y de información financiera y personal de los consumidores en todo el mundo. Esta información viene a incluir lo que son nombres, números de seguridad social, también tenían datos, algunos datos bancarios, fechas de nacimiento, direcciones, información de tarjetas de crédito y otros datos que son de carácter financiero. Estos datos financieros son extremadamente sensibles y en realidad deberían ser protegidos bajo estrictas políticas de seguridad. Entonces, este incidente de seguridad de datos que sucedió en mayo del 2017, estos sistemas de Equifax fueron vulnerados a través de una falla de seguridad, debido a que estaba implementándose con un código abierto de la empresa que era Apache. Apache es. Esta vulnerabilidad habría sido identificada debido a un parche de seguridad que estaba disponible hace meses. Sin embargo, Equifax no fue capaz de, durante el tiempo que se estaba mencionando, instalar e implementar ese parche de seguridad. Entonces, viendo que no habrían instalado ni habrían adaptado ese parche cuando ya estaba disponible, aprovecharon esta vulnerabilidad para acceder a la información de más o menos 147 millones de personas. Es decir, delincuentes tenían a 147 millones de personas a su propia merced. Durante estos fallos, la empresa no actuó, como se observa, ¿no?, de manera efectiva para poder aplicar el parche de seguridad de manera oportuna. Esto refleja como tal una falla abrupta en sus políticas de seguridad y gestión de las vulnerabilidades. Equifax tardó varios meses en detectar el acceso no autorizado, lo que significaría que sus sistemas para monitorear y más que nada para generar alertas realmente no eran robustos, no eran fuertes, porque para detectar estas cosas que son inusuales no deberían haberse tardado tantos meses. Entonces han sido muy ineficientes en el manejo de la información. Asimismo, debido a que su propia información carece de muchos cifrados, el impacto de estos datos almacenados fueron aún mucho más grandes, permitiendo que los atacantes accedieran a información en texto claro y evidente. Entonces, ¿cuáles fueron las repercusiones que tuvo en este caso Equifax? Tuvo unas multas muy grandes, enfrentó demandas colectivas, así como sanciones de parte de reguladores estadounidenses y europeos. Se tiene entendido, mediante las noticias que están en las redes, que el monto ascendió más o menos a 700 millones de dólares para compensar a todos los afectados y fortalecer sus políticas de seguridad.
La confianza con esta empresa Equifax disminuyó de manera significativa, ya que millones de consumidores quedaron expuestos a varios riesgos de robo de identidad y también de fraude financiero. Es decir, la exposición que tenían esas 147 millones de personas que tenían toda la información a la mano fue gigantesca. Como parte de este acuerdo, Equifax se comprometió a revisar de manera significativa y fortalecer sus políticas de seguridad de los datos, incluyendo implementación de algunos controles poco más estrictos, porque en comparación con los meses que se tomaron para detectar una vulnerabilidad, en este momento debían implementar sistemas que permitan ser un poco más rápidos y eficientes. Asimismo, podemos observar que este caso habla específicamente sobre el mal manejo de las políticas y de la seguridad de la información, solamente por un parche de seguridad que no habilitaron, tampoco por no tener cifrados los datos y un monitoreo continuo de estos sistemas de información, permite exponer y poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa en todo su contexto. Entonces, es un caso notable sobre el uso erróneo de los sistemas de seguridad y también de la falta de limitación de las políticas bajo un esquema de fortaleza. Posteriormente hablaremos sobre las firmas electrónicas. Nosotros tenemos conocimiento de que una firma electrónica permitiría generar una estructura de validación de un documento digital. Actualmente en Ecuador nosotros podemos emitir las firmas electrónicas, si no estoy mal, la empresa Security Data, hay otras empresas más y también, por ejemplo, como Ban Ecuador, también lo permite. Entonces, hay un caso, por ejemplo, el caso de DocuSign, que es una plataforma de firmas electrónicas que fue muy utilizada a nivel mundial. En el año 2020, esta sufrió un ataque que comprometió la seguridad de los sistemas. Tanto así que hubo grandes y importantes implicaciones sobre la seguridad de las firmas electrónicas. Pero ¿cómo sucedió este caso de DocuSign? DocuSign proporciona servicios de firma electrónica utilizados por muchas personas, por millones de personas, y donde utilizan todas estas firmas para validar documentos legales, financieros de manera rápida y supuestamente segura. Las firmas electrónicas que se hacían con DocuSign estaban protegidas mediante lo que era un cifrado y autenticación, y que tiene la misma validez como tal. Ustedes saben que bajo la normativa tiene la misma validez que las firmas manuscritas. En muchas jurisdicciones, en este caso de DocuSign, aquí en Ecuador también tenemos la firma electrónica con una validez igual que la firma física, que está bajo una normativa. En mayo del 2020, como les había mencionado, DocuSign experimentó un incidente donde muchos atacantes, muchos, no fueron solamente uno, lograron acceder a una base de datos de correos de muchos clientes. Aunque no hubo un compromiso en los documentos ni las firmas, los atacantes aprovecharon estos correos para poder enviar un phishing. Phishing viene a ser un término como de pescar a los usuarios, haciéndose pasar por la empresa, intentando obtener algún tipo de información sensible, como algunas credenciales de acceso o también información financiera. Entonces, esto generó un impacto de la confianza y la seguridad de las firmas electrónicas. Aunque si bien la plataforma de firmas electrónicas no fue vulnerada, se vio una vulnerabilidad en el acceso a los correos de los usuarios, lo que en sí permite generar una gran cantidad de desconfianza en lo que son los clientes, ya que temen que sus documentos y sus datos pues, puedan ser visualizados por cualquier otra tercera persona. Y los atacantes utilizaron los correos para intentar direccionar muchos correos maliciosos y para que puedan caer en algunos enlaces que representaban un riesgo significativo. Entonces, donde hubo una gran cantidad de vulnerabilidad. Aunque DocuSign como tal tiene una infraestructura segura, la empresa igualmente se ve afectada temporalmente y también vulnerada porque se perdió un poco de confianza y los usuarios pusieron en duda realmente el nivel de protección de información que manejaba esta empresa.
Entonces, ¿qué hizo DocuSign después de hacer este tipo de cuestiones? Lanzó una campaña para comunicar y advertir a los usuarios de los correos de phishing. Muchas entidades lo hacen porque siempre sabe haber una parte de los spam y la empresa comenzó a fortalecer muchos de sus controles internos y también algunos protocolos de autenticación. Entonces, mediante estos correos no autorizados, implementaron algunas mejoras en sus correos como políticas de autenticación de dominios para que puedan verificar la autenticidad de los datos y los mensajes recibidos. Entonces, este incidente subraya que las firmas electrónicas pueden ser seguras y estar cifradas y te pueden proteger mediante un ecosistema digital. Sin embargo, existe otra información vinculada que puede zafarse de las políticas de seguridad y también esta de acá puede permitir que mediante esta poca información que se subraya pueda generar un filtrado de información que te puede afectar como tal y como cliente más que nada de una entidad. Es decir, es muy difícil estar protegidos. Ahora bien, vemos un poco más de la firma electrónica. La firma electrónica como tal permite un conjunto de datos electrónicos que están asociados a un documento. Pero ¿cuál es la función básica de un documento electrónico? Permite identificar a la persona que firma de manera inequívoca, porque al momento de que tú haces una firma electrónica están todos tus datos, asegura la integridad del documento firmado, asegura que el documento firmado es exactamente el mismo que el original y no ha sido alterado ni manipulado. Si ustedes por alguna razón intentan alterar un documento que está firmado, la firma se borra o la firma se invalida. Y cuando ustedes modifican un documento, le pueden cambiar ya sea cualquier tipo de logo, de foto o un cambio muy chiquito que no sea de gran impacto, automáticamente el documento se invalida. Cuando intenten ingresar mediante una firma S, este documento sale como que no existe, como que nunca ha sido firmado. Los datos que utilizan el firmante son únicos y exclusivos y por tanto no puede decir que no has firmado el documento porque tú tienes una clave y también tienes una credencial. Nosotros tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, tenemos dos artículos muy interesantes que los vamos a mencionar. Primero es la falsificación de firmas. Habla sobre lo siguiente. La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento privado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento público será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años. El artículo 328 habla sobre la falsificación y uso del documento falso. La persona que falsifique, destruye, adultere, modificando los efectos o sentidos de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales establecidos por la ley, para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Dentro de lo que es también la ley de comercio electrónico, también tenemos algo sobre lo que es la firma. La obligación del titular de la firma electrónica. El titular de la firma electrónica deberá, tenemos algunos puntos, cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica, que ya observamos en el Código Integral Penal. También tenemos actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada. C. Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas cuando existe riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente. Verificar la exactitud de sus declaraciones. Dentro de esta ley tenemos también el artículo 28, donde es el reconocimiento internacional de los certificados de firma electrónica. Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras que cumplieren como tal con los requisitos señalados en esta ley y se presenta un grado de fiabilidad equivalente, tendrá un valor legal de los mismos pedidos en el Ecuador. Y esto es con respecto a las firmas electrónicas y los manejos de la seguridad. Nuevamente les comento que les voy a poner una pequeña actividad en la plataforma y voy a hacer una pequeña prueba y un foro. Este es un adelanto más sobre una clase asincrónica. Tengan una muy buena tarde.